eh, eh, pues después de todo este evento democrático. Y bueno, pues continuamos con nuestra tarea en esta sección del programa de reflexiones constitucionales. Hoy nos toca el artículo número 5. En cualquier momento nos conectamos con nuestros queridos amigos y hermanos Rigoberto Vargas y Claudio de la Llata, que ahorita lo están entrevistando de Radio Chapultepec. Entonces me pidió que le diera unos 20 minutos. Conociendo a Claudio, él se alarga. Artículo 5 de nuestra Constitución. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley. Cuando se ofendan los derechos de la sociedad, nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. La ley determinará en cada estado cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin un pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones 1 y 2 del artículo 123. En cuanto a los servicios públicos, solo podrán ser obligatorios en los términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquellas que se realicen profesionalmente en los términos de esta Constitución y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale. El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa. Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio. El contrato de trabajo solo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder de 1 año, en perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse en ningún caso a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles. La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, solo obligará a éste a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona. Fíjense la profundidad de este artículo. O sea, nosotros tenemos la libertad de elegir el trabajo que más nos convenga, que más nos guste. Prácticamente, como lo dice la misma Constitución, nosotros en México somos libres. Pero entonces, ¿qué sucede con la trata de personas? ¿Qué sucede con esas gentes que son obligadas a rentar su cuerpo, a ofrecerlo? ¿Qué sucede con esas gentes que obligan a otras gentes a hacer algo que no quieren por presiones, por uso de la fuerza? ¿En dónde se está quedando el Estado de Derecho? Ese es uno de los puntos que están lastimando muchísimo a la sociedad mexicana. Una cosa es lo que tú quieres hacer
y otra cosa es lo que algunos vivales nos obligan a hacer. Y está sucediendo mucho con los jóvenes. De alguna manera los van seduciendo para que entren a formar parte del crimen organizado, y ya estando ahí los empiezan a extorsionar y les dicen, pues tú ya mataste, tú ya hiciste esto, ahora vas a tener que hacer esto, y esto los obligan a seguir delinquiendo, a volverse esclavos de una situación que ellos no querían. El hecho de que nosotros conozcamos nuestros derechos nos permite determinar la forma en la que nos vamos a defender. De otra manera, siempre, de alguna forma u otra, acabamos siendo esclavos de vivales, de gentes abusonas. Esa es la búsqueda de nosotros en este trabajo. Tratar de encontrar los caminos para lograr pues encontrar algo justo, una forma de vida justa, algo como ganarnos el pan sin lastimar a otros. Hoy México está saliendo de otro remolino electoral. El señalamiento es fuerte. El PRI está perdiendo posiciones en todos los estados. El sistema está colapsando porque la sociedad está despertando de alguna manera. La sociedad se está dando cuenta que no es el camino adecuado el que estamos llevando. Y de alguna forma, al momento de sufragar su voto, esta sociedad, en su mayoría, le está diciendo no más al PRI. Aún tenemos al voto duro, gentes pagadas, gentes que no encuentran otra forma de ganar un poco de dinero más que vendiendo su voto, y hay que entenderlo. Hay gentes que aún creen en el PRI, gentes que son priistas de corazón, que tienen la fe, que tienen la esperanza de que van a cambiar esa estructura anquilosada. Bueno, pues se están dando cuenta de que les ganó el tiempo, se están dando cuenta de que la oportunidad la han desperdiciado de la forma más lastimosa. Hoy, por ejemplo, la Constitución se viene a convertir en un buen chiste, o en un mal chiste, o en un terrible chiste para muchos de nosotros. Hoy mucha gente busca encontrar empleo, busca encontrar una forma de vida honesta o no, porque no están dándose las condiciones para que esto se dé. El gobierno está obligado a crear las condiciones para que se genere la industria, se genere trabajo, se generen fuentes de empleo. Eso no está sucediendo en México, eso no está pasando. Y en esa medida nos estamos encontrando con el crecimiento exponencial de diferentes tipos de formas de vida, de formas de ganarse el sustento, algunas sanguinarias, algunas crueles, salvajes, torturas, encontramos hasta venta de órganos, tráfico de órganos humanos, tráfico de seres humanos, partes de seres humanos que son utilizados como si fuera una materia prima. Es algo que realmente Nuevo mensaje recibido de UNOTV.com. Sí, es algo que está lastimando terriblemente a la sociedad mexicana, pero tenemos que entender
que esto no es algo de hoy, no es algo nuevo. Esto ha venido arrastrándose, ha venido gestándose, ha venido aumentando a través del tiempo. Buscar soluciones es buscar hacia nosotros mismos, es organizarnos, es salir a sufragar, pero también salir a defender y es también salir a exigir a esos nuevos gobernantes que nosotros, los mandantes, les vamos a decir lo que tienen que hacer. Ellos no son seres todopoderosos, no son seres especiales, son nuestros servidores públicos y en esa medida pues ellos tienen que aprender a verlo, no hay de otra. Vamos a buscar, vamos a darnos un pequeño tiempo y regresamos en un minuto. ¿Qué hora? ¿Listo? Va. Bueno, pues ya estamos aquí con Rigoberto Vargas, la voz de las redes desde la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, mi querido hermano, pues hoy estábamos con el artículo número 5 constitucional, pues así que nos corresponde al derecho al trabajo, ¿no? A escoger el trabajo que más nos plazca, ¿verdad? Claro, por supuesto. El artículo 5 constitucional es uno de los grandes avances del movimiento insurreccional de 1910, consolidado en términos de estructuración del plan, digamos, de regulación entre el dueño de los medios de producción, en este caso el patrón, para sintetizarlo, y por el otro lado, pues el trabajador. Tenemos que una de las principales, de las más incipientes motivaciones para la insurrección, evidentemente tuvo que ver, por allá por los 1900, con la injusta distribución del ingreso, con prácticamente una condición esclavizada, y bueno, pues sabemos que en algunos lugares a donde la explotación era terrible, sobre todo algunas textileras, bueno, pues ahí tenemos los resultados que la insurrección hace, primeramente por mineros en Chihuahua, en Coahuila, en Sonora, que demandaban pues, mejores condiciones de trabajo, prácticamente estaban en una condición de esclavitud, ya lo había dicho anteriormente. Y luego tenemos el otro elemento de las textileras. Las textileras también estaban en una condición de apremio, urgente, y bueno, pues el movimiento fue por dignificar el salario. El movimiento de la Revolución de 1910 tenía una gran motivación en principio por la dignificación del salario, y una vez la clase, digamos, media se movilizó en el sentido, un grupo también de desarraigados de tierras, desposeídos de bienes ancestrales, como son los campesinos, pues también dieron la batalla, y en esa, digamos, mezcla de demandas, pues tuvimos un movimiento insurreccional que, de lo cual dimanó, pues, el interés por modificar las relaciones productivas. Ahora, fíjate una cosa, ¿no? Una cosa que estamos viendo con respecto a ese derecho que tienes de trabajar en lo que a ti mejor te plazca, siempre y cuando no rompas la ley.
eh, en qué momento el empresario está obligado a dar ciertas condiciones, si también es un libre deseo del obrero, o no entiendo ahí cómo lo podríamos aterrizar. Haz de cuenta que el obrero dice, bueno, pues yo no me siento a gusto en esta empresa, me voy. Claro. Y el empresario dice, bueno, estas son las condiciones que yo te doy, es lo que te puedo pagar. Si gustas quedarte, bien quedado, si no, bye bye. Entonces, ¿en qué momento encontramos un equilibrio entre esos dos factores? Yo sé que este artículo no es el correspondiente, pero me salta esa pregunta. Bueno, en principio hay una condición indispensable que ya habíamos revisado en los artículos 2, en el artículo 2, en el sentido de que el Estado proveerá las condiciones para que el salario sea digno y remunerado y que le permita una vida digna. Ajá. En ese mismo sentido, si tú estás trabajando para una empresa, para un determinado patrón, y no son satisfechos tus necesidades más ingentes, ¿no? Tienes el derecho de retirarte. Claro, Nada, no eres esclavo, ¿no? Trabajador. El único, por eso el bien tutela el interés público sobre el interés privado. No puede un patrón decir, es que no te puedes ir porque no me conviene que te vayas. No, el trabajador tiene esa facultad, pues porque justo por eso se legisló en el sentido de que se prohibía terminantemente las tiendas de raya. Exacto. Las tiendas de raya tenían la finalidad, pues prácticamente, de un acto del decomiso del salario del trabajador, sea rural o sea urbano, y aquella tienda, bueno, pues vendía los precios que quería, y entonces el trabajador era prácticamente esclavo. Ahora, una modificación moderna en la actualidad, una modificación que tiene que ver con algunos replanteamientos en el terreno laboral, como que los trabajadores deberán, bajo la ley que dejó prácticamente planchada el PAN y que se votó en el último periodo de sesiones el día 31 de noviembre del 2012, un día antes de que tomara posesión el ciudadano Peña Nieto. Bueno, pues entonces con esta ley todas las condiciones anteriores de trabajo fueron modificadas radicalmente, de tal suerte que los trabajadores deben de someterse a un supuesto entrenamiento, y en ese entrenamiento, bueno, pues crea la condición de que sea sin salario. Evidentemente esto es absolutamente aberrante, porque no puedes ofrecer tu trabajo aunque sea entrenamiento, porque el propio patrón está obligado a capacitar. claro. Entonces, pero la ley le dice que no, que es posible que pueda estar en entrenamiento. Hay un ejemplo aberrante, bochornoso, vergonzoso para los trabajadores y un retroceso a los propios preceptos constitucionales, en el sentido de que empresas como Televisa, Milenio, que son las más significativas, toman trabajadores en entrenamiento sin pago alguno, y en algunos casos se avientan hasta 2 años sin devengar salario. Lo que significa que mientras están en entrenamiento, pues el patrón está a todo dar, viendo si aguanta, si resiste, si tiene forma de tener ingresos adicionales, o ser mantenido por su familia, o amigos, o pareja, y pueda finalmente tener el privilegio de entrar a una empresa como la de Colegio. Ahora fíjate que hay una cosa, este mismo artículo define qué profesiones deben de llevar un título forzosamente, y cada estado lo determina, ¿verdad? ¿A qué te refieres con título? Sí, digamos un título profesional, o sea, ¿cómo puedes, qué tipo de profesión, en qué tipo de profesión estás obligado
a trabajar con un título profesional? Bueno, solamente en algunos casos muy específicos que tienen connotaciones, que tienen una responsabilidad social que tenga que ver con la salud, que es el caso de los médicos. Okay. Los médicos están obligados a ejercer la profesión de atender asuntos de salud con el título correspondiente. No pueden ejercer sin el título o a menos que estén supervisados por un responsable que finalmente será el que responda por los trabajadores de la salud que no tengan el título correspondiente. Pero todo médico que ejerza y que ofrezca sus servicios de manera, digamos, profesional, está obligado a tener un título. El no hacerlo viola la Ley General de Profesiones y es sujeto penal. En el caso de los abogados, casi la gran mayoría de las ramas de la abogacía, como es lo relacionado con la industria y comercio, con los procesos penales, etcétera, están obligados necesariamente a tener un título profesional porque ese título es el que garantiza pues la profesionalidad, el profesionalismo de esta persona. Lo que hace en algunos casos soslaya esta parte porque no es requisito indispensable el título correspondiente es en los asuntos laborales siempre y cuando exista un abogado del despacho que por prestigio del mismo sea el responsable de las firmas como digamos abogado patrono que le llaman. El abogado patrono es el responsable de todos los litigios en el terreno laboral, pero insisto, cualquier pasante sin el título aún en su poder o liberado puede ejercer el asistir de manera legal al demandante, en este caso, de los abogados que atiendan a los patrones. Lo demás se rige pues, por la industria, por el interés profesional y el convenio previo que puede existir entre el profesional. Hay abogados que muchos de ellos no tienen liberado el título profesional y ejercen, pero son muy brillantes, inteligentes, conocen la ley, han ido a las sesiones correspondientes, pero el abogado patrono es el responsable y con su cédula profesional acredita pues, la demanda correspondiente. Ahora, este mismo artículo es muy claro al decir que todo trabajo merece una retribución, ¿no? Pero resulta que, ¿qué sucede con algunos maestros o algunas partes de la burocracia de México que de repente se pasan 6, 7 meses sin recibir un salario? ¿Cómo lo checa esto la ley? En el caso de Televisa, lo que era el comentario que te hacía, pues, cada uno es responsable de ejercer su propio derecho. Si se pasa 6 meses sin cobrar y está de acuerdo, no hay forma de impedirlo. Es un asunto mínimo de decoro personal, en el sentido de que prefiero estar entrenando para tener las aptitudes correspondientes al trabajo que me están solicitando. O sea, es convenido, la ley no puede en algún momento... O sea, ya es un acuerdo por parte, ¿no?, de trabajador y empresa. Bueno, estamos ahorita con Claudio también. Hola Claudio, buenas noches. Buenas noches, John, ¿cómo estás? Muy buenas pues noches. Aquí ya estamos con Rigoberto y contigo en este tema del artículo número 5 constitucional. Bueno, el artículo 5 constitucional habla acerca de las libertades que tiene el individuo para poder realizar cualquier trabajo lícito previsto en la ley y en los casos de persona, y la no obligatoriedad para realizar un trabajo que para sus intereses no perjudique, además de que, bueno, es un artículo eminentemente de corte de derecho laboral, dijéramoslo así, el
artículo fundatorio del derecho laboral en México, que creo que es algo muy importante ahora en cuanto a algunos derechos vulnerados, sobre todo en algunos profesionales, por ejemplo, en este caso de los futbolistas, en donde hay una clara y evidente violación al artículo 5 constitucional, porque sin su permiso y sin su autorización y por un pacto comercial de terceros, los obligan a trabajar en equipos en donde no quieren jugar, los obligan a trabajar en condiciones en las que no quieren trabajar y su sueldo lo pactan terceros sin su aval. Es algo muy importante, pese a que son esclavos del lujo. Tienen ya un buen rato que se les ha venido vulnerando sus derechos a este sector, sobre todo al trabajo profesional deportivo, entre beisbolistas, futbolistas principalmente. Ya lo que es el profesionalismo, ¿no? En ese tema del deporte profesional. Pero también tiene que ver con el derecho laboral, porque es muy claro en el artículo 5 que no podrán ser representados por terceros ni pasar sin su autorización trabajo alguno en menoscabo de sus intereses personales. Y creo que aquí hay un gran tema, porque bueno, pues acabamos de ver a un jugador del equipo Chivas que sin su autorización ya lo pasaron al Pachuca, ya lo vendieron como quien vende un perro, y ni siquiera le avisaron, sino se enteró ya que había salido publicada su transferencia en el draft, y eso es una violación constitucional que desde luego este jugador, bueno, pues va a tener que hacer algo, pero de entrada pues ya lo vulneraron en sus derechos. Fíjate que ese sí es un buen tema. ¿Qué opinas, Rigoberto? Ya desde hace algunos años el finado Néstor Beguel en algunos de los artículos publicados, sobre todo en La Jornada, se hincapié en prácticamente la calidad de esclavismo laboral al que era sometido el futbolista profesional, como atinadamente dice don Claudio. Nadie puede trabajar en un sitio en el que no desee. Es una condición indispensable de la relación laboral. Sin embargo, como el caso de los futbolistas que provienen de una cantera, que dicen que los entrenaron, que los mantuvieron, que le dieron todas las condiciones para su crecimiento profesional, para que lograran las aptitudes suficientes, pero después es un burdo negocio, un negocio comercial en el que, como atinadamente dice don Claudio, pues los venden, como vender un perro, como vender una computadora, como vender una cosa. Entonces, la cosificación del individuo por satisfacer elementos contractuales de negocio, pues evidentemente son flagrantemente violatorios de la Constitución. ¿Y qué opinas ahí, Claudio? ¿Qué se podría hacer? O bueno, eso ya es potestad del mismo actor, como es el futbolista. Sí, claro, el futbolista tendría que promover un amparo por una violación constitucional a sus derechos fundamentales contenidos en la Carta Magna. Desde luego, no ha habido un machote al respecto que haya realizado algún abogado, pero sí la violación existe de facto, porque por terceros lo contratan sin su autorización. Eso es algo y sin su consentimiento, a prestar servicios en contra de su voluntad, dentro de un marco referencial comercial, ni que no se deberían de hacer las contrataciones de jugadores de fútbol en ese término, sino en un ámbito laboral. Que es donde ha fallado mucho todo esto, porque creo que definitivamente el tema es de que no hay nadie que haga nada al respecto de esto. Desde
luego se supone, por ejemplo, que lo vendieron por 4 años. Y ahí en el mismo artículo 15 se establece que ningún contrato podrá exceder de 1 año. Entonces, yo hoy contrato a un jugador sin su consentimiento, contrato durante 4 años, y estoy ya también violando el mismo artículo 15 donde expresamente se habla de que la mayor temporalidad en la que puede ser sujeto de un contrato un trabajador es 1 año. Y creo que ahí también hay una doble violación, por ejemplo, en este caso, este futbolista, que no recuerdo su nombre, pero bueno, acaba de decir, oye, me acaban de contratar, ya estoy para entrenar en un equipo y me acaban de entrar, pero que había a mi familia, a mis hijos, todo, porque resulta que mi representante pudo intervenir, mi representante legal, porque me vendió un dueño de un equipo a otro dueño de otro equipo, y eso es un esclavismo del siglo XXI del que nadie se ha percatado que existe. Ahora, existe en México, ¿no? sí, ahora, en un momento dado, ¿existe alguna autoridad que pueda atraer esa causa o esa violación a la Constitución de motu propio, Rigoberto? No, en el caso del asunto laboral, debe ser promovido directamente por el interesado. El interesado debe de defender su causa y anteponer, como atinadamente lo decía don Claudio, ya sea una demanda de carácter laboral o en su defecto un amparo en contra de hechos del patrón. En este caso es una demanda. Es una demanda en la respectiva Junta de Conciliación y Arbitraje. Sin embargo, hay un apartado, hay una fracción referida a los servicios profesionales, a donde han circunscrito a los futbolistas profesionales, de tal manera que la maña, la trampa es pretender que no son trabajadores, sino profesionales que trabajan ofreciendo sus servicios de carácter físico, deportivo. Ahora, hay una cosa, Claudio, se supone que estamos ante una violación a la Constitución, al artículo número 5. ¿No hay alguna autoridad que pueda promover de forma unilateral algo? ¿O tienes que esperar hasta que alguien promueva? Entonces, entonces, ¿para qué están las autoridades? Bueno, también hay algo en esto. Primero, se tiene que hacer a petición de parte y hay juntas federales especiales para casos específicos, por ejemplo, maestros, doctores y, en este caso, profesionistas varios, entre los que entran los futbolistas, pero además entran con una fauna muy chistosa. Entran futbolistas, en profesiones varias, entran bailarinas exóticas, o sea, teiboleras, prostitutas, entran también los que dan servicios espirituales, hacen los empleados de los que hacen limpias de los brujos, la secretaria del brujo, esos entran ahí en una junta especial de profesiones varias, en las que yo no sé si exactamente la Constitución sea una profesión, pero bueno, para ellos es lo mismo perdón la palabra, pero es una puta, y un futbolista para ellos vale exactamente lo mismo porque están considerados en la misma Junta Especial de Conciliación Federal, de Conciliación Arbitraje Federal, y las juntas son especiales, es decir, por ejemplo, la de los textileros, a nivel nacional está en Puebla, la de los maestros a nivel nacional está en Oaxaca, la de los futbolistas a nivel nacional está en Tijuana. Desde hace 40 años, siendo que Tijuana apenas hace 8 años tiene fútbol profesional. Ahí también entran beisbolistas, basquetbolistas, entran
una serie de empleados menores, los outsourcing, por ejemplo, el Bellman, el Office Boy, el misceláneo, entran ahí. Entonces, se habla de servicio profesional, toca hacer un servicio de capacitación académica, nivel 6 de licenciatura, pero también entran estos, entre las prostitutas y todo eso, ¿no? Entonces, es muy chistoso que ocurrentemente, si tú estás jugando los jaguares de Chiapas, tengas que cruzar todo el país para llegar a la Junta Especial Laboral que te corresponde, ¿no? O que si tú estás en una festividad en Ciudad Juárez, tengas que venir a la ciudad de Puebla, porque no hay una representación específica, porque la sala, la Junta Especial para empleados, trabajadores del ramo textil, está en la ciudad de Puebla. Entonces, imagínate promover un recurso de huelga y todo, ahí las maquiladoras de Ciudad Juárez, en gran medida están allá por eso, ¿no? Porque, pues, a ver, promueve un desplazamiento a huelga desde Ciudad Juárez a Puebla, ¿cuánto te va a costar? No, pues ya se acabó. Bueno, pero entonces, ¿en dónde queda eso de guardar y hacer guardar la Constitución, Rigoberto? Pues queda en el limbo. O sea que es una buena intención, ¿no? Queda en el papel, queda en la burla del actual gobernante, que no hace valer los preceptos fundamentales en cuanto a la equidad, el pago justo y, por supuesto, a la libre voluntad del trabajador. Esto, evidentemente, está regulado por un interés un tanto mezquino, que es un jugador que es muy bueno, y ahora, bueno, lo voy a vender para sacarle dinero. Es mercantilizar las habilidades profesionales de un ser humano. Bueno, pero aquí regresamos al punto de guardar y hacer guardar la Constitución. O sea, si las autoridades, el presidente o quien tú quieras, el juez de la Suprema Corte de Justicia, se dan cuenta de que está existiendo una flagrante violación a la Constitución y no hacen nada. Bueno, no sé, yo te quiero decir algo que es muy importante. En esto también, como dice claramente nuestro amigo Rigo, hay una serie de huecos, porque resulta que nos vimos muy constitucionalistas instrumentando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la Federación, cuando era un órgano colegiado del Instituto Federal Electoral, y era el famoso TRIFE, el Tribunal Federal Electoral. Pero bueno, lo absorbe el Poder Judicial, pero resulta que el Poder Judicial no contiene el ejercicio pleno de la administración del derecho laboral en sí, porque las juntas locales son organismos dependientes del Poder Ejecutivo Estatal, y las juntas federales son dependientes del Poder Ejecutivo Federal. Hay una intención clara de reagrupar todas las juntas federales de conciliación de arbitraje especiales y ordinarias en la Dirección Administrativa del Consejo Administrativo de los Juzgados Federales de lo Contencioso y Administrativo. Pero no hay un ejercicio total al respecto de esta posibilidad, porque pues, finalmente el presidente de la Junta local o especial o federal no emite sentencias, sino que ahí le cambiaron, emite resoluciones, ¿no? Que van desde el agua, el embargo, pagos tanto proporcionales, primas vacacionales, etcétera, pero no pertenecen al Poder Judicial Federal. O sea que... Lo cual implica hay un hueco, porque lo laboral se dirime en este tipo de instituciones, como son las juntas federales, y aunque sí reciben la dieta para su funcionamiento del Poder Judicial a través del Consejo de la Judicatura de la Federación, son un órgano desconcentrado, es decir,
no tiene capacidad de atracción técnica ni legal la primera sala, sino la segunda sala, que es de lo administrativo, porque están plegados en el organigrama a los juzgados contenciosos administrativos de la Federación. Entonces, resulta que son, y no son, administrativamente reciben la lana del Poder Judicial, pero no tienen el Poder Judicial mayor injerencia a menos que aboquen violaciones a los derechos humanos, como el caso de aquellos trabajadores que estaban explotando en el norte del país y tal, y o que aboquen alguna violación constitucional, que es conforme llegan a la primera sala. Ajá. Entonces, al llegar a la primera sala, que es donde están los 11 ministros, nada más dirimen el asunto de la violación constitucional a la que se haya promovido y hayan podido acreditar los trabajadores. Y lo laboral se dirime en alguna sala. Por ejemplo, en este caso, metieron al bote a los dueños de los plantíos por las violaciones a los derechos humanos, los mandaron a un juzgado penal. Y lo laboral jamás lo pudieron resolver, porque resulta que fue la Junta Local de Conciliación y Arbitraje la que por ley y norma le corresponde, con sede en Mexicali, y ahí les dijeron, ¿saben qué? Que como nunca les firmaron un contrato, nunca se comprometieron a nada, hay un contrato consensual que ellos ya negaron, no hay pruebas, más que de que les violaron sus derechos humanos, eso se lo resguarda la Federación, y yo no puedo fallar a su favor en ninguna resolución, porque pues no hay ningún contrato escrito ni en el papel higiénico. Entonces, lo decimos mucho, toda esta explotación, a ver a quién se la cobra, pero a los dueños de los plantíos que se benefician de su trabajo, no. Así de sencillo. Así de sencillo. Tu conclusión, Rigoberto, sobre el artículo número 5 constitucional. Pues que es un terrible, ¿cómo le podemos decir? Es un, aún cuando el artículo 5 constitucional nos hace una serie de garantías, el país en este momento se encuentra en una condición terrible, puesto que, imagina tú, que en algunos lugares el 40% de la fuerza laboral es, digamos, está en condiciones de informalidad. Entonces, ¿cómo hacemos la aplicación de un artículo constitucional que violente tan flagrantemente su precepto básico, que es la tutela, la protección del trabajador y cómo garantizar, en este caso, cómo hacer que congenien las fuerzas laborales si ni siquiera existe la condición de relación laboral, porque prácticamente están en condiciones de informalidad. Ese es otro rubro. Lo otro que ha venido funcionando de manera grotesca en todo el país, lo mencionaba también don Claudio, tiene que ver con el trabajo subarrendado. Okay. ¿Qué significa subarrendado? Bueno, pues un grupo... Pues bueno, termina el asunto, ¿no? Bueno, tu conclusión, mi querido Claudio. El artículo 5 es de los artículos que más violaciones a sus preceptos y conceptos tiene, y que tiene que haber alguna modificación constitucional que prevea los casos especiales de la modernidad, de los cuales desgraciadamente todavía no hay ninguna reglamentación, que por ende implican una brutal transgresión a los derechos laborales de todos los mexicanos. Bueno, o sea que de entre tantas reformas que se hicieron, el artículo al que se le debería de haber hecho una verdadera reforma sigue intocable. Las instituciones que aplican el derecho laboral también, porque no son plenas, cada vez que no otorgan sentencias, sino resoluciones en un ámbito de competencia muy limitado y sumamente cuestionable. Bueno, pues seguimos rascándole a esta Constitución y nos vemos para la semana que entra, muchachos.
porque esto todavía falta bastante. Hasta luego, Claudio. Hasta luego, Rigoberto. Hola, buenas noches, chamaco. Que pasen muy buenas noches. Pues después de todo este evento, democrático, y bueno, pues continuamos con nuestra tarea en esta sección del programa de reflexiones constitucionales. Hoy nos toca el artículo número 5, en cualquier momento nos conectamos con nuestros queridos amigos y hermanos Rigoberto Vargas y Claudio de la Llata, que ahorita lo están entrevistando de Radio Chapultepec. Entonces me pidió que le diera unos 20 minutos. Conociendo a Claudio, él se alarga. Artículo 5 de nuestra Constitución. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad